característica de este ciclo último de la economía mexicana, vamos, el ciclo neoliberal, que se pierde el sentido del servicio público. En muchos casos las empresas son servicios públicos y no se entiende, como lo es la televisión, por ejemplo. Y se convierten en puros business. Y como además estamos al servicio de un proceso de acumulación global, lo que no hace el mexicano viene otro y lo hace. Si se trata de business son más fuertes. Entonces ni se protege el interés nacional, ni se protege el interés del consumidor, ni se protege el interés estratégico del país. Ese es el drama. ¿No lo ves tú así? Sí, sin lugar a dudas, y me parece que en este momento, en el caso específico de la aviación, estamos sufriendo las consecuencias a través de Mexicana, que no es nada más el caso que podríamos estar mencionando. Derivado de Mexicana se afectó a las filiales, veremos cómo se están afectando otras aerolíneas, porque bueno, evidentemente yo he escuchado en algunas mesas la frase que mencionan algunas personas encargadas de estar en la administración pública y nos dicen que el Estado se dedique a gobernar y que la administración la hagan los particulares. Eso no puede ser. Me parece que no se debe de dar de interés público. Así es, en el caso de la Miren, aviación. yo recuerdo el caso de la turbocina el año pasado. Ustedes habían pedido que hubiera un subsidio a la turbocina. Yo llegué a hablar con funcionarios. La turbocina es el combustible que se mete en los aviones. Yo no lo podemos subsidiar porque es para las clases altas. Le digo una cosa que vuelen arriba y otra cosa para las clases altas. ¿Cómo va a ser la aviación para las clases altas? Y es un tema que me interesa, de lo que ustedes deben saber más que yo. Yo he vivido por mi labor diplomática, por mis actividades internacionales, muchos, no pocos años en el extranjero. El último periodo largo en Europa. ¿Por qué en México son tan caros los boletos de avión? Pues yo creo que hay dos factores muy importantes que en otros países se reflejan en un menor costo que influyen en México. Uno de ellos es justamente el precio de la turbocina, porque finalmente Aeropuertos y Servicios Auxiliares, quien es el proveedor único de combustible en México, tiene una estructura que hace que se vaya agregando costo tras costo, que están imbuidos, que están integrando el precio de venta, cuando en otros países hay una competencia como en cualquier otra rama de la economía. En Estados Unidos, en Europa hay ¿Y el sistema de comercialización tiene que ver? El sistema de comercialización tiene que ver e incrementa el precio porque hay un factor de cálculo en términos del centro de distribución y su lejanía geográfica al aeropuerto en el cual se suministra el combustible. Entonces ese factor, por el simple hecho de transportar la turbocina de los centros que ASA tiene, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, incrementa el precio de una manera notoria y tenemos que el precio de la turbocina en México... ¿Cómo se hace en otras partes? En otras partes es una libre competencia por pero regulada por el Estado. Son compañías de petróleo, productoras de petróleo y de derivados del mismo, que evidentemente tienen un plan de negocio, sus centros de distribución, etcétera. Y bueno, pues es una economía que parte de premisas distintas a la mexicana, pero que aquí en México debería, me parece, alentarse para abatir al Voy a poner algo para el público. Miren ustedes, en el internet, yo vivía en Bruselas, de repente tenía que hacer un viaje no pagado por el gobierno, le pedí a una secretaria hábil, a ver, recuerdo una vez que tenía que ir a Venecia a un congreso, me dijo, ¿cuánto cuesta? 40 euros. ¿Qué? 500 pesos ir a Venecia. Pues sí, y ya salió. Son estas líneas que no paran en los aeropuertos principales, sino que tienen aeropuertos alternos. Ryanair es esta. Sí. No, en Venecia para Treviso, no aterriza en Bruselas, aterriza en Charleroi, que está a 60 kilómetros. ¿Cómo le hacen para que de repente aparezca en la pantalla del internet que yo puedo irme a Madrid por 500 pesos? ¿Cómo le hacen? ¿Por qué no se puede hacer en México? Es el modelo de negocio. Y aparte, la tarifa que aparece en internet es una tarifa básica. Y conforme va uno empezando a gestionar su pasaje, se va dando cuenta que en realidad la tarifa que termina pagando es mucho más alta, porque 40 euros, por ejemplo, es la tarifa que intrínsecamente, que directamente la aerolínea ofrece. ¿Qué es lo que realmente cuesta? Pero hay que aumentar el precio del seguro. Por cada maleta, los impuestos, por cada maleta que uno documenta hay que... Más o menos. Pero mira, tú que tu gente atiende en el aire, tú puedes estar sentado en un vuelo, voy a Nueva York, y el señor o la señora que está sentada junto a mí pagó la mitad que yo, o pagó el doble que yo. Eso no es un negocio verdaderamente inmoral, que si yo compro tal día, me cuesta tanto,
Pero si compro otro día me cuesta tanto. Y si paso 24 horas, entonces van revendiendo como si fuera una subasta. Un servicio público no puede ser una subasta de asientos. Lo que sucede es que Incluso hace un momento mencionabas, totalmente de acuerdo, se mencionaba el tema, la estructuración de las tarifas, obedece a impuestos, obedece a comportamiento de mercado. En este momento, a raíz de la salida de Mexicana de Aviación, es impresionante cómo han subido las tarifas las otras aerolíneas nacionales y extranjeras. Sí, que nadie los pare. Así es, no hay están ninguna regulación especulando de con la necesidad en este momento y con la condición específica. Pero se mencionaba hace un momento el tema de que la aviación se percibía como el viaje para los ricos. Y me parece que ese es un grave error. No darse cuenta que las personas que viajan no solamente están viajando de placer, no solamente están viajando en un momento vacacionista. Y las vacaciones son una necesidad familiar. Y en el avión no solamente van pasajeros vacacionistas, está lleno de carga, es una condición que está conectando al país, estamos llevando mercancías, los aviones han sido fundamentales en momentos de tragedias como el que estamos viviendo ahorita con Oaxaca, se lleva la ayuda en esos aviones comerciales. Porque además no hay un servicio de aerocargo en México, ese tema yo lo tuve en Europa, la más grande compañía de aerocarga del mundo está en Luxemburgo. Incluso vino la primera ministra. Yo la y habló con el secretario de Comunicaciones frente a mí y no le daban permiso. No le dan permiso cuando puede abaratar todas las exportaciones del país para que hagan su negocio aquí. ¿Tú qué ibas a decir? Yo iba a decir por qué son tan caros los boletos, porque la uña del gobierno es muy grande y más o menos entre un 60 y un 70% son impuestos. Son impuestos de la turbocina, son impuestos del TUA, todo lo que son los aeropuertos muy caros. Todo eso es que realmente hace que los boletos sean demasiado caros. Si la tasa impositiva. Sí, claro, los impuestos que mete el gobierno son muchísimos, incluyendo el monopolio que tiene Pemex. Eso es otra cosa. Sí, pero además meten muchos impuestos, realmente. Nosotros tenemos nuestros compañeros de boletos y ahí se desglosa más o menos. Yo me pregunto, ¿por qué hay que explicar a la gente que es una combinación? Los impuestos, pero no el impuesto sobre la renta, que es el que se debe cobrar. En México se cobran impuestos a actividades productivas en vez del ingreso de las personas. Y pueden ser empresas pobres y empresarios multimillonarios. Sí. La acumulación de capital en México es muy sencilla y es muy responsable. Pero digo, por ejemplo, para ir a soluciones, a ver qué le vamos a proponer a la gente. Es como si yo voy a un restaurante, cualquiera de la esquina, voy en enero, me cobran 120 pesos el platillo, y luego llego en Semana Santa y me cobran 400 pesos el platillo, y me dicen, es que es temporada alta, si vale lo mismo la carne que me están dando, ¿qué carambas que sea? Entonces esquilman a la gente porque hay más necesidad de volar, especulan, como tú dices, con la necesidad de la gente. A mí no me van a cobrar un restaurante más porque sea temporada alta, ni se le permitiría a un taxista que cobre el doble. Hay países donde hay tarifa del domingo, sí sé, o tarifa para llevar al aeropuerto. ¿Qué me va a cobrar un servicio público? El doble, porque hay más necesidad de usarlo. Eso es inmoral, no solamente es antieconómico, es inmoral. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y es contra el Estado. Me parece que cuando el Estado otorga una concesión a un particular, como este caso, debiera de obligarlo, entre otras cosas, a la reinversión, a no especular y a establecer una condición de lo que se refiere al servicio público a nivel social. Porque tenemos hoy muchas rutas que simple y sencillamente se acuerdan por criterios económicos. A la gente. Mira, cosas del vuelo, y vamos a pasar, todos tenemos anécdotas de los aviones, ustedes más que nadie. De repente es un vuelo a Monterrey. Oiga, ¿qué me va a dar, señorita? Nada, cafecito, un refresco. Oigan, cacahuates. No, ya no hay cacahuates, porque es menos de una hora. Ya no hay cacahuates porque es menos de una hora. Y no, aquí nada más unas galletitas. Pero por Dios, en el mismo vuelo, en otra compañía, en otro país, me dan hasta un sándwich. Tratan de ahorrar en lo más, de ahorrar de mal modo, estando ya uno arriba. Y luego las bebidas, a ver qué botellas tiene, las más baratas del mercado. Hombre, por 100 pesos más tiene usted una bebida mejor, no pueden gastar 100 pesos. Yo lo que siento en los aviones mexicanos, debo decirlo, y estimo mucho a las líneas, y son muy afectuosos. Un amigo mío brasileño decía, las líneas mexicanas son muy cariñosas, ¿no? Porque lo atienden uno muy bien en lo humano, pero es
el que le están a uno esquilmando, le está a uno regateando 10 pesos. No sé si me explique. Dan impresión de que estando ya uno arriba, hacen lo que quieren con uno arriba. Y eso el gobierno tiene que intervenir, ¿no lo crees? Es una estructura de costos compleja, ciertamente, y un negocio con poco margen de utilidad. No obstante, a mí me gustaría aterrizar un punto. Por favor. La figura o institución de la concesión existe porque el gobierno originariamente está obligado a prestar ese servicio. Es un servicio público de interés nacional. Y en ese caso, en el caso de que el gobierno no pueda o decida no otorgarlo, le concede al concesionario la prestación de ese servicio. En lo que yo creo que habría que fijarse mucho aquí en este país es que en el caso de Mexicana y en el caso de Aerovías de México, resulta que son empresas privadas y que no cotizan en bolsa. Y no obstante son un servicio público, como bien se ha dicho. Y entonces debería el gobierno, a través de la Ley de Aviación Civil, que sí contiene un artículo expreso, realmente ejercer facultades de supervisión para ver la calidad del servicio, y sobre todo las finanzas. Una auditoría. No lo hace. Permanente. Claro. O sea, no podemos tratar de dividir la figura de la concesión De la supervisión de la concesión. Correcto. Que no lo hace. Porque mira, el artículo 27 constitucional, y México tiene más argumentos jurídicos por el artículo 27 de la Constitución, que le da la figura de concesión, es una gran potestad del Estado, porque es el espacio aéreo de la nación. Es como una concesión sobre minas o como una concesión sobre petróleo. Es una potestad absoluta del Estado, puede darla o no darla. Es un bien de todos los Y además mexicanos. marcar las Es condiciones. propiedad de todos los mexicanos el espacio aéreo. Claro. Vamos a un último capítulo y yo les voy a rogar en que cada uno nos dé cómo resolvería el problema. Ya vimos el tema general de cómo funcionan las líneas aéreas, de la falta de concepto estratégico, de la falta de concepto social, del abuso del esquilmo del público que tiene necesidad de volar, no es un placer, es una necesidad y que es víctima de los peores atropellos. Y ahora los trabajadores. Vamos a encontrar qué soluciones se están planteando, cuál sería para este caso concreto la manera de atajar un drama que está por venir, que ya nos está cayendo encima. Vamos al último.